¿Queréis saber la fecha de estreno de Dragon Ball Daima? Las novedades de Sparking Zero y todas las novedades tochísimas que trae Dragon Ball Online para esto. Estamos. Dragon Ball Online, con Jay lo descubrirás. Secretos milenarios, 1000 años más allá. Batallas épicas tendrás, con tus amigos volarás. Los rivales... Bienvenidos al canal, ¿qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es Yo Era YouTube. ¿Qué tal estamos compañeros y compañeras? Aquí estamos un día más para comentaros la noticia más importante de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Recordaros antes de empezar que tenemos el canal de WhatsApp, por si no usáis Discord, para que podáis meterlo. Lo tendréis en el cajón de descripción, ¿vale? Es muy importante que entréis y participéis, vamos, que estéis atentos de las novedades que vamos a ir narrando. También que nos patrocina Fantasia.es y que podéis donar a PayPal o Ko-fi si os apetece, porque estaría muy bien. Y bueno, vamos a hablar directamente de las novedades de esta semanita. Para comenzar, ya sabemos algunos de los villanos que se han revelado en Dragon Ball Daima, pero no voy a enrollarme porque obviamente si os gusta habréis visto ya muchos vídeos de ello. Pero que sepamos, se estrena el 30 de octubre, ¿vale? El 30 de octubre. Además está previsto para octubre, si no me equivoco, también el nuevo arco argumental de Dragon Ball Super. Veremos a ver qué hace Toyotaro, si lo hace bien, si lo hace mal, pero bueno, que sepamos que para octubre vienen cositas muy importantes. ¿Y qué más? Pues si pasamos a Sparking Zero, nos han anunciado con un tráiler, en este caso que estáis viendo, pues que Dragon Ball GT va a estar incluido en Sparking Zero, el personaje de Dragon Ball GT, así que no os preocupéis si os gusta el Saiyan 4, porque lo vais a tener, además de Vegeta Baby. Nos tiene preparado para estos meses que nos quedan antes de Navidades muchas sorpresitas. Y ahora sí vamos a hablar de Dragon Ball Online, porque esta semanita hemos hecho un directo y han venido muchas cosas tochas. Así que vamos a hablar primero de Dragon Ball Online 2. En Dragon Ball Online 2 ya sabemos que se intentan emular lo que es el concepto original de Dragon Ball Online, y entonces nos han puesto un límite de 4 veces para la Sky Dungeon, ¿vale? O sea que si queréis conseguir las piezas y demás y los ítems de las Sky Dungeons, aseguraos de pasarla completa porque solo vais a tener 4 intentos por día. Eso en cuanto a Dragon Ball Online 2. En cuanto a lo que sería Galaxy, está trabajando en lo que son los progresos para su Cap 80 y están trabajando en una TMQ nueva, la TMQ 8. Sepamos que ahora mismo nadie tiene TMQ 8 menos Crisis, pues Galaxy está trabajando en ello. Aparte están haciendo una especie de ranking de poder, ¿vale? Que veremos a ver cómo funciona, si lo un poquito más. Si te mola el canal y no estás suscrito, pues me apoyas un montón suscribiéndote, ya lo sabes, dándole like y a la campanita para estar atentitos. En cuanto a Future Hope, pues Future Hope ya sabemos que es esa fusión masiva de servidores, lo cual nos encanta, que están trabajando a pleno rendimiento y nos han comentado varias novedades que seguramente os van a gustar. Lo primero, han aumentado la velocidad de ataque y también han aumentado el tiempo que dura la transformación. Entiendo que se referirá a lo que es el tiempo de duración, que habrán reducido el cooldown. Entiendo que es así, porque así lo definen, que han aumentado el tiempo de transformación. Porque depende todo del EP. Para el que no lo sepa, lo que es la energía es la que te permite mantenerte transformado. No sé si al transformarte habrán subido el EP, de momento no lo sabemos, pero es lo que están haciendo. ¿Qué más? Pues están trabajando en lo que sería el Cap 80. Según nos han comentado, están trabajando en un Cap 80, aunque he leído hace poco que ya lo tienen disponible, pero no estoy seguro. Se desarrollaría, eso sí, en Fran Desert Sur, ¿vale? No hay mapa nuevo de momento. De momento están trabajando, van poquito a poco, pero el Cap 80 se centraría en lo que es Fran Desert Sur, en el que ya metí ops y demás de esos niveles. También ha metido unos comerciantes. Va a estar bastante interesante para los fans del farmeo. ¿Por qué? Pues porque los comerciantes no os van a vender los ítems porque sí, sino que os van a pedir materiales. Vais a tener que ir a farmear materiales, lo cual le da un toquecillo más rollo Minecraft y demás de lo que teníamos acostumbrado en Dragon Ball Online, así que está muy bien. Y luego van a añadir dos cositas muy tochas, que es la Genki Dama y el Garlic Beam. O sea, el ataque de Vegeta, ¿vale? El cañón Garlic y la Genki Dama de Goku. Les van a añadir como skills nuevas y eso mola un montón porque aquí las estáis viendo y tienen grandes efectos. La verdad es que está guay que Future Hope lo desarrolle de esta manera.
¿Qué más? Pues van a hacer un vuelo mejorado, lo pedíamos en el directo, no sé si lo viste. ¿No viste el directo de Dragon Ball Online Crisis? Pues ahí lo comentamos ahí por encima, que había un servidor que había metido más velocidad de vuelo y más detalles, y que a ver si hacía algún server. Pues en este caso Future Hope va a meter el AP, que es el tiempo de altura y de duración del vuelo, a 700, y aparte nos han comentado que si todo va bien están trabajando en sacar lo que es las segundas transformaciones en el servidor 1.0, porque nos han dicho que sí es posible, así que tengo muchas ganas de verlo y que nos enseñen para nuestro servidor privado, en el que no es público obviamente, pero que para testearlo, que mola. Y luego pues hablemos ya de lo más importante, que sería en este caso de Crisis. Crisis ya ha sacado el día 9 de septiembre su Cap 80. Todos a Crisis a jugar, hombre, que está muy bien. Hemos visto, visteis el directo del otro día, si no lo visteis, repito, verlo porque mostramos todo. El Cap 80, vais a la zona de Fran Desert Sur, donde está el palacio de Urana y Baba, hacéis las quests y os mandan a Kokara, al norte de Kokara, al lado de las playas, prácticamente, donde habláis con un Menda que os da el teletransporte para ir a Yunzabit, ¿vale? El nuevo mapa que no se ha visto hasta la fecha en ningún Dragon Ball Online. Yunzabit, lo han abierto, lo han llenado de quests, de misiones, de dungeons, van a meter TMQs ahí, van a hacer de todo, así que muy bien. Aparte, si tenéis un personaje pequeñito que acabáis de crear, en el level 2 con la Popo Gift Box, la caja de regalo de Popo, que suena fatal, pues os van a regalar una piedra de 75, que lo dije más en el directo, para subir directamente al level 75. Y para los que ya somos creciditos, que estamos en el level 75 por ahí, abriendo la misma caja, pero en el level 80, nos van a dar la Quinton. Así que entrar y darle mucha caña. Ya sabemos que está muy bien esta nueva expansión que han metido. Expansión, la llamaremos expansión porque suena mucho mejor. Una expansión en Dragon Ball Online, la nueva expansión. El nuevo DLC. Así que bueno, poquito más. Hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado la música del intro, que ya hicimos un vídeo promocional. Es un vídeo promocional, obviamente en el intro solo ponemos un cachito. Y lo dicho, pues que tenemos muchas ganas de interactuar con vosotros en Discord, lo que sería en WhatsApp, que tenemos el canal. También hemos abierto un canal de TikTok, así que bueno, deseando contactar con vosotros y que me contéis lo que pensáis de Dragon Ball Online. Todo lo que escribáis en los comentarios sabéis que es respondido, así que pues ya sabéis. Poquito más, nos vamos viendo en algún directo de Crisis que lo iremos haciendo. Un saludo y nos vemos, chao. No cambiará.